Muy buenas noches, Dios les continúe bendiciendo. Nos alegramos mucho el que Dios nos permita reunirnos y saludarnos a través de este medio. Espero que hayan tenido un día de mucha bendición, un día de estar meditando en la palabra de Dios, de estar en comunión con el Señor. Es Dios la fortaleza de nuestra alma, es Dios la fuente de nuestra bendición. Como dice allí el salmista, que en Dios tenemos todas nuestras fuentes. Por eso les invito que en esta noche, mientras más hermanos y amigos se unen a esta transmisión, oremos a Dios, invoquemos su nombre y le demos gracia, porque hoy tenemos que reconocer como el profeta Samuel que hasta aquí Jehová el Señor nos ha ayudado. Padre, y es el reconocimiento que tu pueblo, Señor, y que tu iglesia hacemos en esta noche, Señor, que hasta aquí, oh Dios, tú nos has ayudado, pese a nuestras debilidades, a nuestras deficiencias, a nuestras fallas y faltas, Señor, pese a nuestros errores, Señor, de la gloria, Señor, aún al temor, a la incredulidad, Señor, tú nos has ayudado, Señor. Por eso en esta noche con tu pueblo, Señor, declaramos tu fidelidad, declaramos tu grandeza, declaramos, Señor, que no hay otro como tú, bendito Rey, Señor, que eres el único que hace grandes maravillas, oh Dios, que es el que en nuestro abatimiento, Señor, te has acordado de nosotros, Rey de la gloria, Señor. Padre, y gracias en esta noche, Señor, porque, oh Dios de la gloria, Señor, tu presencia está allí, Señor, en medio de cada familia, en medio de cada hogar, Señor, allí con cada creyente, con cada hermano, Señor, y dice tu palabra, oh Dios, que tú nos has rodeado con cánticos de liberación, Señor. Se disipa la opresión, el temor, el miedo, Señor. Señor, gracias porque tú quebrantas todo lo que ha querido venir a oprimir, Señor, a atemorizar, Señor, de la gloria, Señor. Y en esta noche, Dios, hay libertad, Padre, porque dice tu palabra, Señor, que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Bendito Dios, Señor. Señor, gracias en esta hora, Señor, porque eres tú, Señor, trayendo paz, esperanza, Señor, en los corazones, Señor, de la gloria, Señor. Y queremos en esta noche adorarte, Dios. Queremos bendecirte, Dios. No queremos murmurar ni quejarnos, Señor, porque ya tenemos el ejemplo, oh Dios, de un pueblo que cayó en el desierto, Señor, por la queja, por la murmuración, Señor. Señor, cuando veían tus milagros, oh Dios, tu brazo poderoso, tu mano extendida, Señor, cómo le librabas, Señor, hoy ante la más mínima dificultad o problema, Señor, se amilanaban, oh Dios, y murmuraban contra ti, Señor, y su castigo no fue entrar a la tierra prometida y morir allí en un desierto, y no queremos ser de ellos, Señor, de la gloria, Señor. Seguramente, Dios, que estamos en un caminar que no es fácil, Señor. Son días de prueba, son días de crisis, Señor. Son días de desierto, Señor, de la gloria, Señor. Pero nuestro consuelo, nuestra fortaleza, Señor, es que tú nos llevas de tu mano derecha, Señor. Es que tú nos has dado alas de águila, Señor. Señor de la gloria, Señor, que envías ese maná del cielo, Señor, que eres como esa columna de fuego en la noche, como esa nube en el día, Señor del cielo, Señor. Padre, ya no están hombres como Moisés, Abraham, Señor, pero el Dios que abrió el mar rojo, Señor,
Señor, el Dios que ha provisto, Señor, de la gloria, Señor, que ha derribado gigantes, Señor, está también con nosotros, Rey del cielo, Señor, y por eso en esta noche, Dios, nos alegramos, nos deleitamos en ti, Señor, Señor, y te damos gracias, aleluya, y vamos a adorarle, vamos a cantar a aquel que vive para siempre. Con mi canto yo expreso a ti mi amor, Señor, con mi canto yo expreso a ti mi amor, Señor. He aprendido a amarte y a servirte por amor. He aprendido a amarte y a servirte por amor. En el desierto yo te conocí como mi amado. En el desierto yo te conocí como mi deseado. En este día yo he venido a ti para decirte cuánto te amo. En este día yo he venido a ti para decirte cuánto te amo. 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 Mi amado, mi amado, mi amado, mi amado. Y el que siempre está contigo, el que no te dejará ni te desamparará, el que hará que tus desiertos florezcan, aleluya, el que estará contigo en el día más oscuro, cuando todos te hayan dado la espalda, Él siempre estará ahí, aleluya, nuestro amado que nos amó con amor eterno, que nos ha puesto nombre, que nos ha dicho que somos de Él, bendito es el nombre del Señor. Señor, y gracias en esta noche por tu palabra, Señor. Gracias porque ella cumple un propósito, bendito Rey, de producir fe, de convertir el alma, de romper cadenas, Señor. Y gracias, disponemos nuestro corazón. Y esa es la invitación en esta noche, hermano, a disponer el corazón para escuchar el consejo de Dios. La enseñanza de hoy se llama Amadores de Dios. Y quisiera iniciar la enseñanza allí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24. Y vamos a leer el versículo 3 y 4 y ojalá pueda usted estar atento porque esa es la actitud correcta para escuchar la palabra de Dios con atención, no estar pensando en qué frío, qué voy a tomar después, si la enseñanza estará larga, que le aseguro que no, sino qué es lo que Dios nos quiere hablar en esta noche. Mateo capítulo 24, versículo 3 y 4 dice así: Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciéndole: Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe. Y en este pasaje de Mateo 24, 3 y 4, los discípulos preguntaron a Jesús
¿cuándo es tu venida y cuándo es el fin del mundo? Y Jesús responde a ambas cosas. Y lo primero que él menciona es que en los últimos días, antes de que esto suceda, va a haber un gran aumento del engaño. Y Jesús le dice a los discípulos, mirad que nadie os engañe. Y si hay una característica en estos postreros tiempos, en estos últimos tiempos que es eminente el regreso y la venida del Señor, es el gran engaño que habrá. Y mire que hay varios pasajes de las Escrituras que nos hablan, que nos advierten con respecto a eso. Y por ejemplo en la segunda carta de Tesalonicense dice el apóstol Pablo que no nos dejemos mover fácilmente. En Timoteo, en la segunda carta de Timoteo capítulo 3, habla con una gran dedicación a lo que son estos últimos días. Y dice allí en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 1, algo muy interesante. Y dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y recuerde usted que estos son tiempos peligrosos, tiempos donde la maldad se aumentará y por ello el amor de muchos se enfriará. Y dice la palabra, pero el que persevere hasta el final, este será salvo. Y es importante que nos demos cuenta que en estos últimos tiempos vendrán, valga la redundancia, tiempos peligrosos. Hay otra versión que dice, va a ser difícil ser un verdadero cristiano en los últimos días. Y la pregunta sería, ¿por qué va a ser difícil ser un verdadero cristiano en estos últimos días? Tal vez algunas personas responderán porque habrá mucha persecución contra los cristianos. Y desde luego que sí, que la persecución es una de las armas que Satanás y el mundo ha usado contra la iglesia, contra los creyentes. Pero hay algo más sutil que la persecución y es el engaño. Usted que lee la escritura encontrará algunos pasajes donde se describe a Satanás. Por ejemplo, en la primera carta de Pedro se le llama un león rugiente. En Apocalipsis se le llama un dragón. En Génesis y también en Apocalipsis se le llama una serpiente. Es algo característico de Satanás. Y cuando él viene como un león, la palabra nos está advirtiendo de la persecución. Pero cuando viene como una serpiente, quiere decir que él vendrá con engaño. Y estas son las dos armas de Satanás, la persecución y el engaño. La persecución y el engaño contra la iglesia, contra los santos, contra los fieles, contra los que quieren vivir justa y piadosamente, porque quiere detener a todos aquellos que han decidido en su corazón seguir a Jesús. Segunda de Timoteo 3:1 nos está advirtiendo de que va a ser difícil en los últimos días ser un cristiano. Uno, por la persecución, claro que sí, pero lo dice aquí en el versículo 12, ahí en Timoteo dice, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús van a ser perseguidos. Pero no solamente habla de la persecución, habla del engaño. Ahí en el versículo 13 dice, los hombres malvados irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Ellos engañarán a otros y serán engañados ellos mismos. Así que la persecución y el engaño están mencionados en este pasaje de Timoteo y nos recuerda que va a ser muy frecuente en los últimos días que haya persecución y haya engaño en contra de los cristianos. Y en estos tiempos peligrosos, en estos últimos tiempos, más que la persecución, la palabra de Dios nos está hablando del engaño. Y por eso la advertencia en esta noche, no nos dejemos engañar.
Empezamos la enseñanza allí en Mateo cuando Jesús mismo dice, mirad que nadie os engañéis. Y es la advertencia, es lo que Dios en esta noche nos quiere hablar. Pero de ahí en adelante, de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, segunda de Timoteo, encontramos las características, el carácter de los hombres en estos últimos tiempos. Y dice así, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. Y este pasaje nos habla de cómo será el carácter de los hombres en este tiempo. Y habla no solamente del hombre que está sin Cristo, está hablando a gente que se llama, que se dice ser creyente, que se dice ser cristianos, que van a la iglesia. Y nos habla de 4 tipos de amadores. Amadores primeramente de ellos mismos, de sí mismos. Luego nos dice de amadores del dinero. Tercero, amadores del placer. Pero hay un cuarto grupo y es al que el verdadero creyente, el verdadero cristiano tiene que pertenecer y es a ser amador de Dios. Lo repito, amadores de sí mismo, amadores del dinero, amadores del placer. Y hay un grupo especial, amadores de Dios. Y el verdadero cristiano, el verdadero creyente debe ser un amante de Dios. Y la pregunta sería, ¿somos amadores de Dios? ¿Somos amantes de la presencia de Dios, de la palabra de Dios, de las cosas de Dios? ¿O qué es lo que ama nuestro corazón? ¿Qué es lo que anhela? ¿Qué es lo que desea nuestro corazón? Y nos habla de otras 3 cosas, de nosotros mismos, del dinero o de los placeres de este mundo. Pero, hermano, el hombre, en lugar de ser un amante de Dios, el hombre es un amante de sí mismo. La psicología, lamentablemente, ha entrado y ha permeado muchas cosas en la iglesia y nos ha enseñado que el hombre tiene una autoestima muy baja y que el hombre no se ama y que pobrecito, no. El problema de los seres humanos es que nos amamos demasiado. ¿Por qué tantos problemas? ¿Por qué tantos pleitos? Porque tenemos un amor por nosotros demasiado grande. El ser humano por naturaleza es un amante de sí mismo, amante de sus propios derechos, de su reputación, de su honor. Y mire que hoy en día en esta era que todo es relativo, palabras que en otro tiempo fueron de tan importancia y de tanto peso como la familia, como el matrimonio, como el sacrificio, como el trabajo duro, se han ido eliminando, han perdido el valor, como que quisieran borrarla. Y han entrado a jugar otras palabras como los derechos, como la tolerancia y en fin un poco de cosas. Y el ser humano defiende a morir sus propios derechos, su reputación, su honor. Y sabe que una prueba de ello es si nosotros nos ofendemos fácilmente. Porque muchos podemos decir, no, yo soy amador de Dios, no, yo no soy amador de mí mismo. Pero hagámonos esa prueba, ese ejercicio, meditemos, examinémonos a nosotros mismos. ¿Nos ofendemos fácilmente? ¿Mm? Se ofende porque no lo saludaron, se ofende porque no lo tuvieron en cuenta, se ofende porque tantas cosas. Pero mire que aquel que ama a Dios y no a sí mismo nunca se ofende.
Hay un pasaje muy conocido y que tal vez la mayoría de creyentes no lo sabemos de memoria. Y es aquel que dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pero lamentablemente muchas veces esto es solo palabras. Porque si ya no vivimos nosotros, quiere decir que estamos muertos, que Cristo es el que está vivo. Y sucede que no nos ofendemos por todo, nos airamos, nos herimos. Pues ¿qué quiere decir? No, nosotros estamos más vivos que nunca. Hay personas que se ofenden con mucha facilidad y sabe que eso revela que eres un amador de ti mismo. Si esto pasa, se ofenden por cualquier cosa que otra persona diga o no diga, se ofenden por cualquier cosa que le hagan o que dejen de hacer. Y nos ofendemos, ¿sabe por qué? Porque nos hieren. ¿Qué nos hieren? Nuestro yo. Nos hieren nuestro orgullo. Nos herimos fácilmente como alguien nos trata, por lo que escuchamos, porque alguien dijo algo acerca de nosotros, habló a nuestras espaldas. Y sabe que todo esto revela que nos amamos tremendamente. Y pareciera que esto estuviera hablando a gente que no es cristiana, ¿no? Está hablando de gente que va a una iglesia, gente que ora, gente que levanta sus manos, gente que adora. ¿Mm? Habla de gente que está, entre comillas, siguiendo el camino, que está siguiendo a Jesús, pero que lamentablemente nunca han entendido lo que es tomar la cruz y de ponerle muerte a su yo. Y Jesús dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, ¿qué dice la palabra? Tome su cruz y sígame. ¿Sabe que en estos últimos tiempos, en estos últimos días, hay muy poca predicación acerca de la cruz? Hay muy poca predicación acerca de morir a nuestro propio yo. Hoy en día no es común, no está de moda estos mensajes desde los púlpitos o hoy en día a través de las redes, a través del Facebook Live, no está de moda. Ah, no se escucha en las canciones, no se ve en televisión, porque muchos mensajes son de prosperidad, de que te va a ir bien, muchos mensajes son motivacionales, cree en el campeón que hay dentro de ti, cosas así. ¿Mm? Y sabe que eh, pocos saben acerca de morir a nosotros mismos. Y el yo de muchos brota fácilmente y ellos ni siquiera se dan cuenta y no saben que no se puede amar a este yo y seguir a Jesús. Hay mucha gente en las iglesias que piensan que pueden amarse a sí mismos y seguir a Jesús, pero usted ve muchos cristianos que se ofenden, que se enojan, y muchos piensan que esto no es un pecado terrible. Hay gente que no puede ver al hermano, hay gente que está herido porque él no le hizo un favor, porque no le saludó, porque no le tuvo en cuenta y albergan un resentimiento, albergan un enojo ahí y lo tapamos con religiosidad y inventamos un poco de cosas. Y hay muchos cristianos que no son conscientes de que eso es un pecado terrible. Hay gente que dice, me la hizo, pues me la tiene que pagar, me tengo que desquitar. Y las oraciones es, Señor, trátalo, Señor, para que aprenda, que no se meta conmigo. Y recuerde usted que la venganza es algo que solamente le pertenece a Dios. El Señor dice, mía la venganza, yo pagaré, ¿verdad que sí? ¿Y dónde está el llevar la afrenta? ¿Dónde está el llevar el agravio? ¿Dónde está el que seamos los que más amamos y tal vez menos nos amen? Escúcheme, eso es tomar la cruz, eso es seguirle, eso es negarnos a nosotros mismos, cristianos heridos que se van de iglesias, que se van de congregaciones. ¿Dónde está el llevar la afrenta? ¿Dónde está llevar el agravio? ¿Mm?
Y sabe que si somos de los que pensamos así, nosotros no somos verdaderos creyentes, no seríamos verdaderos discípulos de Jesús. Y porque no somos verdaderos discípulos de Jesús, mucha gente cree que tiene el derecho a ofenderse. Y escúcheme porque esto es interesante. ¿Cuántos creyentes creen que tienen derecho a ofenderse? Por eso estoy bravo, por eso no saludo, por eso me fui a esa iglesia, por eso no vuelvo. No tenemos derecho a ofendernos, no tenemos derecho a herirnos, porque hemos tomado la cruz, porque ya no vivimos nosotros, porque el que vive es Cristo. ¿Sabe que la vida de Jesús es interesante? Y él nunca se ofendió cuando lo llamaron, imagínese, príncipe de los demonios. Nunca se ofendió cuando le escupían en la cara. Y con cualquier cosa nos herimos. ¿Con qué facilidad nos ofendemos? Y la pregunta entonces sería, ¿qué significa ser discípulo de Jesús? ¿Por qué es difícil en estos tiempos? Porque son pocos los que van a tomar la cruz y lo van a seguir en estos últimos días. Así que por esto va a ser muy difícil ser un verdadero cristiano. ¿Sabe por qué? Porque el verdadero cristiano estará rodeado de gente que dice que es cristiana, que está llena del Espíritu, que habla en lengua, pero se enojan y se ofenden, que se perturban, que se molestan, se hieren, porque sus nombres han sido deshonrados. ¿Sabe que Jesús nos enseñó a orar? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. ¿Sabe qué nos está diciendo? Olvídate de tu propio nombre. Nos debe preocupar que el nombre de Dios no vaya a ser deshonrado. Pero en estos últimos días, a muchos que se llaman cristianos, lo que más les preocupa son sus propios nombres. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a pensar? Y lamentablemente, el nombre del Señor ha sido muy deshonrado en estos últimos tiempos por causa de malos testimonios, porque se supone que siendo nosotros la luz, siendo sal de la tierra, no lo estamos haciendo. Estamos siendo malos testimonios, los que más pelean, los más tramposos, los más, ya hacen una serie de cosas. Mucha gente no se molesta que digan, ay, no, mire, esos evangélicos, no, eso no se molesta, pero que vayan y hablen de ellos, uy, se enojan. Se ofenden y dicen, y voy a decirles usted es verdad y voy a ponerle los puntos sobre las is porque ¿cómo va a hablar de nosotros? ¿Cómo va a manchar mi buen nombre? Pero a muchos no les preocupa que el nombre del Señor sea deshonrado en nuestra nación. Y muchos andan así. Dicen que aman al Señor, pero la verdad es que se aman ellos mismos de pies a cabeza. Y meditemos en esta noche. Porque aparte de un grupo de personas que nos dice amadores de sí mismos, nos habla de otros. Gente que no ama a Dios. El otro grupo es de los amadores al dinero. Y sabe que hay multitudes de gente que se llama cristianos que piensan que pueden amar a Dios y amar al dinero al mismo tiempo. Hay multitud de creyentes así. Y lamentablemente estamos rodeados de estas personas. Y hay que tener cuidado porque podemos ser infectados por esa enfermedad, por ese amor al dinero, por esa infección del amor al dinero. Hoy en día muchos
como se dice aquí en Boyacá, en Colombia, muchos lloran sobre la leche derramada. Ay, y no puedo ir a la iglesia y como quisiera que el auditorio, que el templo, que la congregación estuviera abierta y no me perdería ningún servicio. ¿Y cuántas veces dejamos de ir? Que porque tocaba, era más importante hacer un poco de cosas. ¿Cuánta gente dejaba de ir un día domingo, que es el día del Señor, porque y ganarse 10.000 pesos haciendo un oficio, un trabajo? ¿Cuánto por irse a una piscina y cosas así hoy en día? Mm, Todo eso nos viene a confrontar, ¿verdad que sí? Y escúcheme, y tenemos que tener cuidado, tenemos que resistir eso. ¿Cuántos no se congregaban porque tocaba ir a trabajar, tocaba tener más? Pero viene un tercer grupo y son los amantes del placer. Y déjeme decirle que este es el gran Dios de muchos cristianos, entre comillas. Ese es el Dios que muchos, entre comillas, cristianos adoran hoy en día. Es el Dios llamado entretenimiento. Y hay multitudes más interesadas en el entretenimiento que en adorar verdaderamente a Dios. Multitudes que dicen, no, tenemos que relajarnos, la vida es muy dura, necesitamos entretenernos, por eso tengamos no sé qué tantas cosas y vivimos rodeados de todo lo que produce placer, películas, videos, tenemos que estar constantemente navegando en ese vasto mundo de la red, canales, ¿cierto que sí? ¿Mm? Y lo que no es entretenido hoy en día no es aceptable. Y sabe que muchas de esas guías de entretenimiento hoy en día contaminan porque están saturadas de las cosas de este mundo, de estímulos sexuales, y ven cualquier porquería, cualquier cosa, escuchan cualquier sandez, y muchos creen que son discípulos de Jesús. ¿Mm? Mucha gente cree que son cristianos porque van a una iglesia o en este momento porque se unen a una transmisión en vivo o porque dan a los pobres y cosas así. Pero yo quisiera recordarles que no podemos ser amantes del placer y amadores de Dios al mismo tiempo. Ser un verdadero cristiano en estos tiempos finales va a ser difícil, porque muy pocos quieren vivir bajo los estándares de la palabra de Dios, el estándar del discipulado, el estándar de la santidad. Y si miramos esos dos estándares, nos vamos a dar cuenta que muy pocos son discípulos. Lamentablemente vivimos en un tiempo de decadencia espiritual, decadencia en todas las edades, una decadencia que se quiere llevar por delante los jóvenes. Y a los jóvenes les aconsejo, si ustedes quieren seguir al Señor, no miren a nadie más, pongan sus ojos en el Señor, en los estándares de la palabra del Señor. Sigamos al Señor. Y sabe que seguir al Señor a veces nos va a tocar hacerlo solitario. Y la vida que agrada a Dios a veces es solitaria, solitos nos toca, porque hay muchos que no quieren caminar con nosotros, porque han decidido, no esté tan religioso, esté tan fanático, no, y para qué ora tanto, y para qué hace esto y lo otro. Y es donde vamos a entender lo difícil que es ser un cristiano. Y voy ya casi terminando porque empieza a hablarnos ahí en los versículos del carácter de los hombres en estos últimos tiempos. Se dice, habrán muchos calumniadores. Oye, qué cantidad de cristianos hoy en día que murmuran, que calumnian, que chismean. Y saben que muchos piensan que eso no es anticristiano. Y que solo hablan y hablan por pasar el tiempo y hablan mal los unos de los otros. Y esto es delicado delante de Dios. Usted tiene la costumbre de que cuando alguien entra usted deja de hablar. Eso es prueba de que hay esa naturaleza como calumniadora. Habla de gente
orgullosa, arrogante, desobediente a los padres, desagradecido, sin amor y mucho más, amadores del placer más que de Dios. Y hay algo interesante y dice, y todos van a tener una apariencia de piedad. Oiga, si fueran totalmente mundanos, pues no habría problema. Pero el problema es que tendrán una apariencia de piedad. Hablarán de santidad, de justicia, de victoria. ¿Mm? Sin embargo, estarán haciendo cosas que a Dios no le agrada. Y ese es un engaño tremendamente grande. Y dice aquí la palabra, a esos evita. Pensamos que estar lleno del Espíritu Santo, dijo una conocida predicadora, es saltar como rana y el corazón lleno de amargura, de ira, ¿no? Ser lleno del Espíritu Santo es ser santo, por eso es Espíritu Santo. Y voy terminando. Es tiempo verdaderamente de evaluar nuestra vida espiritual, de no dejarnos engañar y verdaderamente volvernos al Señor, volver a la palabra de Dios y llenarnos de ella. Así que le invito por favor allí donde usted está a que oremos y le demos gracias al Señor por su palabra. Y pidamos también perdón y misericordia. Señor, gracias porque tu palabra es como un espejo, Señor, donde nos podemos mirar, Señor. Padre, no queremos engañarnos, Señor. Queremos ser verdaderos creyentes, verdaderos hijos de Dios. Queremos andar en integridad, en santidad. Queremos ser verdaderamente discípulos tuyos, Señor, de la gloria. Que aquí estamos en esta noche delante de ti, Señor, dándote gracias por tu palabra, que hoy nos recuerda que en estos últimos tiempos será difícil ser un verdadero creyente, Señor. Pero no es imposible si te tenemos a ti, Señor. Guíanos cada día, oh Dios, que nuestro corazón no esté en este mundo, en las cosas de esta vida, Señor. Que nuestra mirada esté, Señor, en lo celestial, en lo eterno, en lo que no se ve. Que pese a las adversidades, a las pruebas, a las dificultades, Señor, podamos perseverar, podamos seguirte, Señor. Señor, ayúdanos a desechar todo engaño, toda mentira, toda apariencia, toda hipocresía, toda doblez de ánimo, Señor, de la gloria. Señor, y cada día a consagrarnos más a ti, Señor. Mira, Señor, en esta noche, Señor, tu pueblo, las familias, las personas, Señor. Y oramos dándote gracias por cada uno de estos hermanos y amigos que se han unido a esta transmisión. Judy Amezquita, que la gracia de Dios te fortalezca. Estrella Quiñones, que cada día seas llena del Señor. Joana Cabra, que puedas perseverar. Henry Marroquín, que conozcas más del Señor. Yurani Albornoz, Nora, Nena Montoya desde Chile, Dios te bendiga. Blanca Santana, Juan Carlos Martínez, Luis Antonio Velázquez, Carmen Serrano, Liliana Maecha, Alejandro Delgadillo, Dios te bendiga. Verdaderamente que nos alegra saludarle. Ana Delgadillo, Flor Varela, Ascensión Ariza, Olga Vasallo, Mary Mora, Pastor Alfredo Sánchez, Rubén Albornoz, Ángel David, Pastor José Valentín Barreto. Qué bendición cada uno de ustedes. Recuerden que el Señor los sostiene, que Dios no se ha desentendido de ustedes. Adriana Arévalo, Juliana Pineda, Yulsen Bastián, Dios te ama y los pensamientos de Dios para tu vida son de paz, son de bien. Jenny Matallana, Pastor Arley Solarte, Carmen Delgadillo, Marta Contreras, Luis Castellano, Nancy Nieto, Vanessa Lesmes,
Oscar Rojas, Aleida Liscano, Janet Sierra, Judy Fúquene, Pastor Edilson Arevalo, Amparo Rodríguez, Leonor Rodríguez, Alexander Otálora, Pastora Doris Suárez, Felipe Vega, Diana Suárez, Juan Carlos Hernández, la bendición de Dios, la gracia de Dios, la fortaleza de Dios en sus vidas, Nancy Mesa, Lisbeth Ortiz, Lilia Cortés, José Ramos, Edgar Murcia, Gilmar Poveda, Pablo Matallán, Pastor Ciro Caballero, Alejo Torres y Dalit Castro. Es una bendición para nosotros leerles y lo leemos aquí no como pasando listas, sino nos alegra saber que están ahí y es una manera también de saludarles, les amamos, hermano, que Dios les fortalezca con poder en su hombre interior y recuerden que sobre la cabeza del justo hay bendición. También queremos recordarles ese propósito, hermano, de poder compartir, de poder bendecir a las personas que más lo necesitan en las últimas semanas con el favor del Señor y Dios ha tocado corazones que han bendecido ese propósito y se han visitado comunidades bastante vulnerables, bastante marginadas, barrios que toda una vida aquí viviendo en Chiquinquirá yo no sabía que existía. Y llega usted allí, familias con niños pequeños, y no solamente uno, dos, varios, y que verdaderamente están pasando necesidad. Así que si Dios coloca eso en su corazón, puede comunicarse, hermano, y no se trata de lo mucho, de que tenemos, no, así sea una libra de arroz, así sea una lata de algo, Dios va a bendecir por ello. Amén. Así que unámonos a este propósito, todos tenemos algo que dar, esa es la cultura del reino de los cielos, dar, compartir, esa es la manera de servir a las personas y es a través del servicio que la gente va a saber del amor del Señor. Amén. Así que si quiere unirse a ser parte de esta bendición a esta ciudad, vamos adelante. Bendito es el nombre del Señor. Y mire que desde que empezamos no se ha parado. Cada día el Señor nos ha venido supliendo y haciendo cosas bastante especiales. También saludamos a Yolanda Espitia, Sonia Castellanos, Valerie Mora. Dios les continúe bendiciendo. Amados hermanos y amigos, tengan ustedes un feliz descanso, dulce sueño. Dios los continúe bendiciendo grandemente. Les amamos y confiamos en el Señor. Volvernos a encontrar pronto. Un abrazo. Bendiciones.